Gracias por ver el video. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Repitan conmigo. Él mantendrá en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos están firmemente en Él. La paz proviene de Él. Ahora, escuchen con atención. ¿Por qué tantas personas no encuentran paz mientras la buscan? Precisamente por eso. Porque buscan la paz, pero la paz en sí misma no genera paz. ¿Y por qué muchos no logran sanar mientras buscan la sanidad? Exactamente por lo mismo, porque están buscando sanidad, pero no al que sana. Así que la paz es una consecuencia de una búsqueda constante de Dios. Y como resultado, Él nos mantendrá en perfecta paz. ¿A quiénes? ¿A los que buscan paz o a los que perseveran en Él? La paz, verdadera y profunda, viene de Dios, es producida por Dios. Sin embargo, muchas personas no logran encontrarla porque la buscan fuera de Él. La paz llega cuando nos enfocamos en aquel que la posee y la concede. Jesús es el príncipe de paz. Si te sientes ansioso, no busques solo paz, busca a aquel que la da. Si te sientes enfermo, no busques solo sanidad, busca al que puede sanarte. Si te sientes confundido, busca a aquel que aclarará todos tus pensamientos. Entonces, la paz que tanto anhelas, la felicidad que buscas, es una consecuencia de pasar tiempo con Dios, de servirle, de buscarle con sinceridad. Pero ¿quiénes disfrutarán de esa paz? Porque Él mantendrá en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos no permiten que entren ideas que no provengan de la palabra de Dios. Solo aquel que mantiene su mente y sus pensamientos centrados en Dios podrá disfrutar de paz. Todas las personas que han buscado a Dios han vivido en paz. David dijo: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Pero fíjate bien en lo que dice, porque en Jehová el Señor está nuestra fortaleza, una y otra vez. Él guardará en perfecta paz. ¿A quiénes? A aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él, porque en Él han confiado. Otro versículo dice: «Confía en Jehová eternamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de todos los tiempos». La confianza nace del conocimiento profundo de Dios. Permíteme decirte lo siguiente. Dios es tan poderoso que para deshacer una palabra que Él ha pronunciado, tendría que decir otra que la contradiga. Déjame explicarte para que no me malinterpretes. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que el sacerdocio de su linaje sería eterno. Así que, sin importar lo que sucediera, esa palabra no se podía deshacer, no se anula, porque salió de la boca de aquel que llama las cosas a la existencia. Pero, ¿cómo Dios modificó esa palabra? Cuando envió a un joven profeta a la casa de Eli y le dijo: «Yo dije que nunca faltaría un sacerdote de tu descendencia, pero ahora digo que esto ya no será así». Y de esa forma anuló el sacerdocio de Aarón, estableciendo en cambio el sacerdocio de Cristo, no según Aarón, sino según Melquisedec. Lo que estoy tratando de decir es que la palabra de Dios es poder, y el poder de Dios reside en su palabra. Gracias por vuestro entusiasmo. Volviendo a esto, Jehová es la fortaleza de los tiempos eternos. En Él está nuestra paz. En Él está nuestra fuerza. En Él estamos completos. En Él hallamos realización y en Él no nos estancamos. Lo que piensas determina cómo te sientes. Entonces, cuando permites que en tu mente se alojen pensamientos cuya fuente no es la Biblia, experimentarás inseguridad. Él mantiene en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él, a quien continuamente llena su mente, su corazón, con la palabra de Dios.
La paz no es algo que tú generas. La paz es algo que llega automáticamente como resultado de tu persistencia en escudriñar las Escrituras y acercarte continuamente a Dios. Que alguien diga aleluya, que alguien diga aleluya. Dios es tan poderoso que es imposible que las cosas que Él ha decretado no sucedan. He estado reflexionando un poco sobre la grandeza de Dios y es difícil de abarcar. Es demasiado infinito, inmenso y todopoderoso. Alguien tiene que alabarlo, y aquí estamos para eso. ¿Sigo o me detengo? Es demasiado poderoso. En el libro de Job, en el capítulo 9, se dice algo fascinante. Reprende al sol, y éste deja de brillar. Apaga la luz de las estrellas. Dios puede eclipsar la luz de las estrellas, y el sol le teme, porque cuando Dios lo reprende, el sol obedece. En hebreo se menciona que el Hijo es igual al Padre, y que Cristo es quien sostiene el universo. No solo lo creó, sino que lo mantiene. ¿Saben cómo surgieron las estrellas? Porque Él las llamó a existir. Dios crea hablando, no pensando. Todo lo que Dios ha creado ha sido porque lo llamó a existir, y cuando Él habla, así sucede. La palabra de Dios es lo más poderoso que existe en el universo entero. Fue su palabra la que creó el universo, y es su palabra la que lo sostiene. Cuando Cristo se enfrentó a Satanás, no esperó a escuchar una voz celestial que le indicara cómo responderle al diablo. Él dijo, «Escrito está». Es interesante ver que Jesús dijo, «Escrito está». Y hoy en día, muchos buscan señales milagrosas para creer que Dios les ha dado una misión. Porque no quieren creer en la Biblia, prefieren creer en sueños antes que en las Escrituras. Pero ningún sueño, por hermoso que sea, puede reemplazar o estar por encima de lo que está escrito. Si viviéramos siguiendo lo que está escrito, nuestra historia sería diferente. Pero lo dejo aquí. ¿Sigo o paro? Otra traducción del pasaje dice, Él es quien puede ordenar que el sol no salga y que las estrellas no brillen. Él es el que extiende los cielos y camina sobre las olas del mar. Otra versión menciona que Él reprende al mar y al viento. Job estaba viendo a Jesús 3000 años antes. ¿Quién más ha caminado sobre las olas del mar? Job afirma que Él camina sobre las olas. Jesús no es solo un rabino más, Él es Dios encarnado, el mismo Dios. ¿Sigo o me detengo? Job vio a Cristo reprender el viento y éste le obedeció. Tenemos a un Dios todopoderoso que quiere y puede hacer cosas a nuestro favor si vivimos según sus preceptos y sus leyes. La palabra dice, como creíste, así se te ha hecho. Dile a alguien, como creíste, así se te ha hecho. ¿Cuál es el problema? Que a veces, como somos personas sentimentales, hemos cambiado el versículo y decimos, como sentiste, así se ha hecho. Y cuando alguien se acerca a ti con fe, te impone las manos y ora por ti, tú estás esperando sentir la sanidad para poder creerla. La Biblia nunca te pidió que esperaras sentir para recibir. Te mandó a creer para recibir. El gran hombre de Dios Kenneth Hagin pasó 17 meses postrado en una cama. Desde que nació hasta los 17 años, sufrió una enfermedad extraña que lo dejó paralítico, sin poder moverse. Los médicos en su ciudad, en McAllen, lo habían declarado sin esperanza, diciendo que no viviría más allá de los 10 años. Pero durante 17 meses oró y oró, sin ver resultados. Y aquí es donde hablo de la oración. ¿Cuál era el problema? Él quería sentir primero para luego creer. Pero cuando entendió esto, oró a Dios y dijo, «Gracias, porque ya me has sanado». El diablo apareció y le dijo, «Eres un mentiroso. Estás diciendo que estás sano, cuando tú mismo sabes que no es así». Pero él respondió, «El mentiroso eres tú. Yo nunca dije que me sentía sano.
Dije que creí que estaba sano. Al día siguiente, después de haber estado 17 meses acostado sin poder mover ni un dedo, se levantó tan sano como cualquiera de nosotros y vivió más de 90 años. Satanás nos odiará a mí, a ti y a todos aquellos que sigan el camino de las Escrituras. Cualquiera que camine en la palabra de Dios será odiado por Satanás. Fíjate bien, Satanás respeta la Biblia más de lo que algunos cristianos lo hacen. Cuando Satanás tuvo que enfrentarse a Jesús, él citó la Biblia, refiriéndose a las Escrituras para decir, a sus ángeles mandará. Es irónico, pero Satanás conoce y cree en la Biblia incluso más que muchos evangélicos, teólogos y apóstoles. Sin embargo, Dios nos corrige, nos anima a vivir según su palabra. Así que ahora quiero que tomes tu Biblia si la tienes contigo, y si no, vamos a leer juntos. Primera de Juan 5:14. Mi tema de hoy es, ¿por qué Dios no responde a tus oraciones? ¿Por qué oramos y no pasa nada? ¿Por qué le pedimos algo a Dios y no se cumple? ¿Cuál es el motivo? Hay personas que pasan largas horas orando, pero sus resultados son mínimos. ¿Por qué ocurre eso? Si Dios promete responder, si Jesús afirmó, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidan al Padre, orando, será concedido. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir confirmación a Dios de algo que ya ha prometido? Permíteme explicarlo. Para comprender esto, primero debes saber lo que Dios ha dicho para tener la fe que Él quiere que tengas. Voy a repetirlo. Cuando Dios habla, su palabra no puede ser anulada. Él llamó a las estrellas y ellas aparecieron. Llamó al mar y se formó. Todo lo que existe, todo lo que ves, fue llamado a la vida por su palabra. Cuando Dios habla, su palabra lleva consigo la esencia, la creatividad, el poder y los elementos necesarios para materializarse. Entonces, lo que Dios dijo en el Génesis aún está en movimiento, porque, como dice el libro de Hebreos, con el poder de su palabra, Él sostiene el universo. Con el poder de su palabra. Cuando Dios te da una promesa, nadie puede deshacerla, solo Dios mismo. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios por esto? Es por eso que, a pesar de todo, Juan nació, porque Dios lo había dicho. Escucha esto. Si la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y quienes la escribieron lo hicieron bajo su influencia, entonces la Biblia debe ser aceptada como la palabra de Dios. Todo lo que Dios dijo y alguien escribió está aquí. Así que todo lo que está escrito es una palabra viva, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Espero que no esté abrumándote con tantos detalles. ¿Hay alguien aquí que pueda alabar a Dios? Así que, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué tengo que pedirle a Dios que confirme algo que ya ha escrito? Si no crees que la palabra de Dios es suficiente, algunos podrían decir que fue escrita solo para los judíos. Entonces, ¿vamos a tirar toda la Biblia y pedirle a Dios que levante apóstoles para escribir otra solo para los gentiles? No, la palabra de Dios es viva. Él mismo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Amén. Ahora vamos a lo que vinimos. ¿Por qué a veces mis oraciones no son respondidas? Vamos a leer Primera de Juan 5:14. Este no es el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan. Veamos lo que dicen las Escrituras. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Voy a detenerme aquí. Si sabemos que Él nos escucha, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, lo primero que vemos aquí es que todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él lo escucha. ¿Sí o no? Porque solo revela lo que desea cumplir. Así que cuando Él revela su voluntad,
está mostrando lo que quiere hacer. Mis oraciones no le dicen a Dios qué hacer. Le piden que haga lo que ya ha dicho que hará. Ahora bien, ¿por qué no se responden mis oraciones? Porque a veces oramos fuera de la voluntad de Dios. No importa cuánto ayune, cuánto ofrezca, cuánto predique. Si es fuera de su voluntad, no sirve de nada. Puedo pasarme la noche llorando y orando por algo, pero si no está en su voluntad, no se cumplirá. Y si se cumple, no será para bien. Me detengo aquí. Entonces, al analizar esto, dice, y esta es la confianza. La palabra confianza es fe. Esta es la fe que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Permíteme explicarlo paso a paso. La oración es una llave para acceder a los tesoros del cielo, pero la fe es la que abre la puerta. La oración sin fe es como una llave sin mano, incapaz de abrir ninguna puerta. Si no hay fe en la oración, los resultados no aparecerán. La oración no supera a la fe, ni la fe a la oración. Ambas deben coexistir en equilibrio. ¿Me entienden? Y es la palabra de Dios la que produce la fe. La Biblia, cuando hablo de la oración, no me dice que simplemente lea la Biblia. Es la Biblia la que me enseña cómo debo orar. Debo seguir o detenerme. Para que una oración sea escuchada, primero debemos buscar su voluntad antes de dirigirnos a orar. Algunos claman diciendo, si es tu voluntad, respóndeme o concédemelo. Escúchame bien, Padre, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad. Eso indica que primero debían haber invertido tiempo buscando su voluntad, para luego orar en consonancia con ella. Cuando decimos, Padre, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, salva las almas, en realidad mostramos que desconocemos su deseo, ya que su voluntad es que todos sean salvados. Del mismo modo, cuando decimos, Señor, si es tu voluntad, hazme prosperar, sáname, bendíceme conforme a tu voluntad, también reflejamos nuestro desconocimiento, porque el deseo del amado Padre es que prosperemos en todo. Así que, ¿me siguen? En lugar de simplemente decir, si es tu voluntad, debemos conocerla de antemano. Por eso, antes de orar, busquemos primero su voluntad, y cuando la hayamos entendido, entonces oramos. Esto genera fe, porque ya no estás orando con dudas sobre si Dios actuará o no. Estás seguro de que lo hará, porque ya conoces su voluntad revelada. Los antiguos tenían la revelación de Dios, y su fe se fortalecía a través de ese conocimiento. Cuanto más conozco a Dios, más confío en que Él puede hacerlo. Por ejemplo, al observar la grandeza del universo, me resulta imposible dudar de que suceda todo lo que Dios ha dicho que ocurrirá. Todavía estamos aquí. Job afirmó que fue Dios quien creó el universo. ¿Me siguen? El Orión lo hizo Jehová, ese conjunto de estrellas que se despliega en el cielo, aun cuando nadie lo había presenciado. Dios es tan poderoso que camina sobre las aguas y avanza en medio de la tormenta, como lo dice el libro de Job en la versión Reina Valera. Mientras que el original dice que Dios reprende la tormenta, Job ya había visto a Cristo haciendo eso antes de que sucediera. ¿Cómo le dirías a Job que Dios no puede hacer cosas extraordinarias? Él tenía un conocimiento de Dios mucho más profundo que el que tú posees. Por eso, algunas personas pueden juzgar cuando alguien habla con fe, porque no tienen el mismo entendimiento del que habla de Dios. ¿Hay alguien aquí que pueda entenderme hoy? ¿Debo seguir o detenerme? Presten atención. En lugar de pasar 8 horas orando por cosas que no estás seguro si son la voluntad de Dios, ¿no sería más sabio dedicar ese tiempo a conocer su voluntad a través de la Biblia? Si haces eso, entonces
podrás orar con verdadera fe. ¿Dónde puedes descubrir la voluntad de Dios? No necesitas invitar a un profeta para que te la revele. Hay una voluntad específica para cada momento, para cada situación. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a su siervo, «Levántate y ve a Zaragoza». Eso fue una instrucción revelada para un momento preciso, pero la voluntad general de Dios está contenida en la Biblia. No puedes tener fe al orar si no conoces su voluntad, y no puedes conocerla si no estudias las Escrituras. Tu problema no es que Dios no quiera escucharte. El problema es que no conoces su voluntad. Y no la conoces porque no dedicas tiempo suficiente a la lectura de la palabra. ¿Debo seguir? ¿Cómo puedes orar con fe por algo que no sabes si es la voluntad de Dios? Si yo oro por un enfermo de menos de 80 años y digo, «Padre, si es tu voluntad, sánalo», hay un problema, porque la Biblia ya dice que es su voluntad sanarlo. ¿Me entienden? Entonces, esa oración carece de fe. Si digo, «Si es tu voluntad, sánalo», es porque no estoy seguro de que lo pueda hacer. El poder que creó el universo solo se manifiesta donde hay fe. Entonces, lo que el diablo atacará en este tiempo no será tu vestimenta ni tu doctrina, sino tu fe. Por eso, él levantará cualquier cosa que pueda para que dejes de creer en lo que dicen las Escrituras. Alguien alabe a Dios. Te lo voy a repetir. No dedicamos el tiempo suficiente para buscar la voluntad de Dios, sino que simplemente oramos diciendo, «Señor, si es tu voluntad». Pero en realidad deberíamos dedicar más tiempo a buscar su voluntad primero y luego orar para que se cumpla. Deberíamos pasar más tiempo conociendo su voluntad en la Biblia. ¿Dónde se encuentra su voluntad? En la Biblia. Allí está revelada. La fe es lo que hace que la oración sea efectiva. Sin fe, la oración no funciona. Ahora bien, ¿cómo voy a tener fe si no conozco su voluntad? Por eso, la fe también es una revelación que adquiero a través del tiempo que paso leyendo acerca de Dios. Déjame darte un ejemplo. Santiago 5:15 dice, «La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados». El único elemento que hace que la fe funcione es, precisamente, la fe. Pero escucha lo que dice Santiago, la oración de fe. ¿Y cómo voy a orar con fe si no sé si es la voluntad de Dios que esa persona sea sanada de su enfermedad? Así que a veces oramos diciendo, «Padre, si es tu voluntad». Pero la oración de fe salvará al enfermo. La fe es el componente más importante después de la palabra. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas, no se hundió porque le faltara poder, sino porque la duda se apoderó de él, y la duda surgió de una pérdida de enfoque. La fe es el único elemento que hace que todo funcione. No se obtiene fe solo orando, ni alabando, ni adorando. La fe se obtiene al escudriñar las Escrituras y al escuchar la voz de Dios en nuestro interior. La fe proviene de la palabra de Dios. La oración es poderosa únicamente cuando se ora con fe, y la fe nace del amor de Dios. Muchas veces hemos creído que la oración hace que la fe funcione, pero la fe puede operar sin necesidad de la oración, mientras que la oración no funciona sin la fe. Gracias por el entusiasmo. Déjame explicarlo de otra forma. Moisés vio una zarza ardiendo y dijo, «Voy a acercarme y ver esta visión». Pero cuando se acercó, la visión pasó de un plano espiritual a uno natural. Moisés no había orado ni 10 minutos y ante sus ojos un bastón se convirtió en serpiente. ¿Ves? Después de ese encuentro con Dios, salió creyendo que lo que Dios le había dicho era real, porque lo había visto con sus propios ojos. No tuvo que pasar 8 horas orando para que Dios convirtiera el bastón en serpiente. Simplemente creyó que Dios podía hacerlo. No me malinterpretes.
No estoy diciendo que la oración no sea necesaria, pero cuando oramos sin conocer la voluntad de Dios, nuestras oraciones carecen de fe y por eso no tienen resultados. No sé si alguien está entendiendo esto, pero la oración por sí sola no hace que la fe funcione. Es la fe la que da poder a la oración. Jesucristo dijo en Marcos 11, «Y todo lo que pidáis orando, creyendo, lo recibiréis». Si quitas la fe de la oración, solo estarás realizando un rito, una rutina que no llegará a Dios porque no viene de la fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado, y si tienes fe, es porque has recibido revelación de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Cuando lees las Escrituras, ellas terminan leyéndote a ti y comienzas a alimentar tu ser interior. No se alimenta con paella, ni con tapas, ni con gazpacho. Tu ser interior se nutre con la palabra. Alguien tiene que alabar a Dios. No puedes ser un buen adorador si no conoces la palabra. Nada en ti se produce con excelencia si primero no conoces la palabra. Alaba lo que está aquí. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, la tierra y todo su esplendor. El Dios al que sirvo es inmensamente poderoso. Dios no solo creó miles de millones de estrellas, sino que a cada una le dio un nombre. Y al darle un nombre, les otorgó identidad, significado y un propósito para existir. Todo lo que Dios nombra recibe un propósito. Si aún no has visto sus obras en tu vida, alábalo, porque Él ya te conoce por tu nombre. La Biblia dice que Dios te conoce íntimamente y que hay un nombre tuyo que tú aún no conoces, pero que Él sí sabe. Escucha esto con atención. No quiero detenerme aquí. La oración sin fe es inútil. La fe puede funcionar sin oración, pero la oración no tiene poder sin la fe. Orar es como un combustible espiritual. Es la fuerza más poderosa que existe. Debemos rezar siempre con fe. Es esencial pasar tiempo con Dios, porque Él se revela a aquellos que lo buscan, no solo a los que lo necesitan. Puedes acercarte a Él con un dolor en el cuerpo y gritar, pero eso no es lo que hace que Dios actúe. Lo que mueve a Dios es que lo busques con el corazón sincero. Si yo paro aquí, es para honrar su nombre. A su nombre, gloria. Dile a alguien cercano, prepárate, porque Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Dios tiene algo grandioso para ti. Ahora, escucha esto. Mira lo que dice el capítulo 20 de Primera de Reyes, a partir del versículo 1. Bendito sea el Señor. Revisa allí. Busca el pasaje. Bien, Dayana, ayúdame a coordinar porque necesitamos más movimiento. Imagínate, una pequeña distracción y alguien puede perder su milagro. Ayuden a la niña, denle algo para entretenerse, una paleta o lo que sea, pero ayúdenle a estar tranquila. Si necesita beber algo, que tome un poco de zumo. Pueden ir a la cocina, a buscar lo que necesiten, aunque sé que aquí no hay una cocina. Quiero que leamos juntos este pasaje y lo analicemos, y aquí concluiré si me lo permiten. Vamos. Creo que lo mencioné incorrectamente antes. Es el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 20. Quiero que tus ojos se enfoquen en la pantalla. Dice que en aquellos días Ezequías cayó gravemente enfermo. ¿Acaso las personas no se enferman? Claro que sí. Todos enfermamos. La pregunta es, ¿cuál es la causa? Existen dos razones por las que alguien puede enfermarse, el diablo o sus propios actos, pero nunca Dios. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a él y le dijo, «Así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás». Al escuchar esto, Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, diciendo, «Te ruego, oh Jehová, que recuerdes cómo he caminado delante de ti en verdad, con un corazón íntegro, y he hecho lo que te agrada.
y Ezequías lloró amargamente. Entonces, antes de que Isaías saliera al patio medio del palacio, la palabra del Señor le llegó nuevamente. Escucha con atención. La palabra de Dios vino a Isaías por una oración que hizo Ezequías. Así que la oración puede traer revelación. Cuando oras, entras en un plano espiritual donde recibes actualización y conexión directa con el cielo. Isaías había recibido la palabra de Dios, quizás en la noche o en la madrugada, que debía ir y decirle a Ezequías que su fin estaba cerca. Así que Isaías comunicaba lo que Dios le había dicho. Pero cuando Ezequías oró, Dios dio una nueva palabra a Isaías. El problema de muchos es que se aferran a lo que Dios les dijo, sin escuchar lo que Dios les está diciendo ahora. Si no mantenemos una vida de oración, no nos mantenemos actualizados con el cielo. Lo que da vida a tu existencia es vivir conectado, actualizado con el Espíritu Santo. Fue a través de la oración de arrepentimiento de Ezequías que Dios envió un nuevo mensaje. Fíjate en su arrepentimiento sincero. La palabra de Dios vino diciendo: «Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, todo ha cambiado. Ahora dile que va a morir». Pero cuando se arrepiente, cuando ora, Dios dice: «Dile a mi príncipe, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, he escuchado tu oración». La pregunta es, ¿qué hizo Ezequías para que Dios escuchara su oración? Resulta que el problema de la sequía era que necesitaba arrepentirse. «He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano». ¿Qué dijo él? ¿De qué lo sanó? ¿Y sabes qué usó Dios para sanarlo? Una hoja de higo. Sí, Dios puede sanar de muchas maneras. Puede hacerlo con su poder divino o a través de un médico, quién sabe. Al tercer día, Ezequías subiría al templo. Ahora escucha bien. La Biblia concluye diciendo que Dios le dijo: «Te voy a añadir, o te voy a dar, 15 años más de vida». Cuando lees este versículo, piensas que la oración hizo cambiar de opinión a Dios, que la oración alteró lo que Dios había decidido. Eso es lo que siempre hemos creído. Yo mismo leí esta historia y siempre pensé que Ezequías, con su oración, había hecho que Dios cambiara de opinión. A veces decimos que nuestras oraciones pueden cambiar a Dios, pero resulta que Él es inmutable. Él dice que si sus leyes en la naturaleza no cambian, Él tampoco puede cambiar. Dios es inamovible. Él estableció su palabra y sus palabras no se pueden modificar. Así que la oración no cambia a Dios. La oración cambia las circunstancias y te transforma a ti, pero no cambia a Dios. ¿Sigo o paro? La oración no cambió a Dios, cambió a Ezequías. La enfermedad de Ezequías no fue cuestión de suerte, fue la consecuencia de un problema. En 2 de Crónicas 32, todo está en la Biblia, versículo 24. No puedes cambiar a Dios. Tu oración no va a influir en Dios para que cambie. Tu oración te cambiará a ti, para que Dios pueda hacer lo que siempre quiso hacer en ti. Observa lo que dice, hablando de este caso. En aquel tiempo, Ezequías enfermó. ¿De qué? Y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho. Su corazón se llenó de orgullo y la ira de Dios vino contra él. Detengámonos aquí. Puedes quitarlo. La enfermedad de los pies que sufría Ezequías fue provocada por su orgullo. Satanás se introdujo cuando él dejó una puerta abierta, y así es como Ezequías enfermó, según lo que dice el versículo antes de que termine. El texto dice que Dios había bendecido a Ezequías y lo había prosperado con dones y gloria, pero parece que él no supo manejar esa grandeza. No correspondió al bien que Jehová le había hecho. Dios lo bendijo,
Lo libró de Sennacherib, lo salvó del ejército que lo iba a destruir. Lo prosperó, pero en vez de adorar y servir a Dios con temor, siguió su propia agenda. ¿Lo dejo aquí o sigo más? Si continúo, sangrarán. Sigo, paro, sigo, paro. Como consecuencia de seguir su propia voluntad, lleno de ego, ahora está herido en los pies. La enfermedad de Ezequías fue causada por su orgullo y altivez de espíritu. Sigo o paro, dice que su corazón se enalteció, y cuando lo hizo, la ira de Dios vino contra él. Así que cuando Ezequías oró, lo hizo llorando y arrepintiéndose. No fue que Dios cambió de opinión, sino que Ezequías cambió la suya. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Lo dejo aquí o continúo? Dios, digámoslo así, tenía destinado que Ezequías viviera 80 años, porque la Biblia dice que Dios completa los días de nuestra existencia. Yo creo que un hombre de Dios no debe ser cortado por la enfermedad, sino porque su tiempo ha llegado. Alguien tiene que alabar a Dios. A mí no me mata el cáncer, me mata el tiempo cuando se termina. Si la enfermedad es la que corta mis días, si no llego a completar mis años, entonces es el diablo el que me está cortando, y eso significaría que tenemos un Dios débil, lo cual es imposible, porque los preceptos de Dios son inamovibles, y los propósitos de Dios están por encima de cualquier debilidad humana que podamos tener. Nos desgastamos, enfermamos, pero el propósito de Dios es más fuerte que nuestra debilidad y enfermedad. ¿Puede alguien alabar a Dios? En el libro de Lucas hay un hombre, cuyo nombre se me escapa. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simeón. Dios le dijo que no moriría sin ver la salvación de Israel. Simeón enfermó, le dio gripe, le dio coronavirus, el diablo lo atacó, pero no pudo derrotarlo. Toda persona que muere por una enfermedad es porque sus días ya han concluido. Pero si Dios aún tiene un plan para mí, el avión en el que estoy puede caer y yo saldré de pie, porque aún no has comprendido quién es Dios. Su palabra es firme y no se quebrantará. Predico o no predico. Todos los hombres de Dios que murieron lo hicieron porque su tiempo había llegado. Esto me dice que tus días pueden acortarse, pero no porque Dios lo desee. En Éxodo, el Señor promete sanar y completar los días de tu vida. Hay cosas que hacemos que no acortan nuestros días. Y si no me quieres creer, está bien. Yo asistiré a tu entierro. Alguien debe creer, porque yo tengo que creer en algo, y lo que creo está escrito en la Biblia. No puedo confiar solo en lo que diga un teólogo o un rabino. Tengo una Biblia que el Espíritu Santo se aseguró de escribir para que la leyera y creyera. ¿Vivo por la Biblia o no vivo por nada? Alguien debe gritar aleluya. Escúchame bien y ya estoy por terminar. Dios no cambia. Sus decisiones son inmutables. Lo que cambia es la persona. Digamos que Dios había decidido que alguien viviera 85 años, pero a los 70 se llenó de orgullo. Dios dijo, por esa razón, te vas. Así que Dios envió a decirle que moriría, que no completaría los años que él quería darle, porque su altivez y orgullo le habían hecho perder ese privilegio. No fue Dios quien le acortó los días, fue él mismo, debido a su arrogancia. Pero Ezequías entendió esto, y al reflexionar, se volvió hacia la pared, lloró y se arrepintió. La Biblia dice que se humilló, soltó el orgullo y se sometió. Y cuando se humilló, Dios le devolvió los años que había perdido. Los 85 que debía vivir, los vivió. Alaben a Dios porque está aquí esta noche. La oración no cambia a Dios, pero te transforma a ti. Cambia tu actitud, quita el orgullo, limpia tu espíritu. ¿Sigo o paro? Vamos, denle un fuerte aplauso a Dios. Lean el próximo versículo, por el amor de Dios.
Entiendan que la oración de Ezequías no cambió a Dios, sino que Ezequías regresó al camino de la voluntad divina. En la voluntad de Dios eran 85 años, en la de él 70. Así que le fueron añadidos los años que había perdido. Lo que el orgullo le quitó, la humildad se lo devolvió. Alguien grite que ni el diablo ni la enfermedad me cortarán antes de mi día, porque caminaré en la voluntad del Señor. Si pueden mostrar el versículo, por favor. Dios quiere lo mejor para ti. Pero después de que Ezequías se llenó de orgullo, ¿qué ocurrió? Se humilló, él y los habitantes de Jerusalén, y la ira del Señor no cayó sobre ellos. La ira de Dios estaba destinada a él por su arrogancia, porque no correspondió a la bondad que había recibido. Ser malagradecido por lo que Dios ha hecho es lo que trae consecuencias. ¿Cuántos cristianos malagradecidos hay? Dios los sacó de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, y aún así olvidan dar gracias. Andaban descalzos, con las sandalias gastadas, y cargaban con los niños llenos de travesuras, rodeados de moscas. Dios los recoge, los limpia, los transforma en apóstoles, y ahora parece que no reconocen de dónde vinieron. Ahora ya no se mezclan con esos niños que un día fueron. Cuidado, que hasta a Saulo lo tumbaron del caballo, del mulo. Lo sé, alguien tiene que alabar a Dios. El hombre y la mujer de Dios, mientras más son usados por Él, más pequeños, más humildes, porque la gloria es de Dios, el poder es de Dios, la alabanza y la riqueza pertenecen a Dios. Cuando todo el mundo llegue a su fin, Virginia, y cuando Juan fue al cielo, se preguntó qué desean, porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, y aunque el mundo se acabe, Dios seguirá siendo glorioso. Alguien grite, aleluya si está aquí. Grite, aleluya. Mira, cuando te humillas, puedes cambiar tu destino. A Nartesio, por ejemplo, le quitaron 15 años de vida. La voluntad de Dios era que viviera hasta los 85, pero como se llenó de orgullo y no correspondió al bien que Dios le había dado, la arrogancia le quitó esos años. Y Dios le dijo a Isaías, dile que su tiempo se ha acabado, que no completará sus días. Es hora de arreglar las cosas. Firma los papeles, pon todo en orden, porque eso fue una gracia, una advertencia de Dios. La gente muchas veces se muere sin aviso, pero a él Dios le dio la oportunidad de arreglar sus asuntos. Yo no quiero morir de repente, prefiero estar listo cuando llegue mi hora. Una vez dije que quería morir en el altar, pero ya no. Quizás termine con la boca abierta, y eso no. Tampoco lo quiero. Cuando me toque, quiero estar en mi cama, rodeado de mis bisnietos, alabando a Dios hasta el final, sin fuerzas, sin poder mover los dedos, pero con paz. Porque esa es la voluntad de Dios, según creo yo. La voluntad de Dios es que completes tu propósito en esta tierra, que hagas todo lo que Él te ha dicho, que creas en lo que Él ha prometido y lo cumplas. Y cuando termines, puedas decir, hasta aquí, Señor, he vencido. Hasta aquí me has ayudado. Aunque me muera mañana mismo, mi fe es esta. Pienso como Pablo, no porque sea Pablo, sino porque él me enseñó a pensar así, a través del Espíritu Santo. A Pablo no lo detuvo la enfermedad. Cuando su tiempo se cumplió, se fue. Él dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona. Así que muchachos, completé mis días, hice todo lo que Dios me pidió. Vámonos, Nazareno. Pablo era indomable, tanto que decía, no sé si debo irme o quedarme. La muerte no decidía cuándo él se iba. Él decía, no sé, porque quisiera estar con él, lo cual es mucho mejor, pero también necesito estar aquí, en el cuerpo. Pablo era un fenómeno espiritual. Sabía que su cuerpo no era él,
que su esencia no estaba limitada a la carne. Esa es la voluntad de Dios. Que camines en comunión con el Espíritu Santo, que vivas conociendo las Escrituras, que entiendas la voluntad de Dios ya revelada y escrita, que seas como Cristo, que conozcas la Biblia y que Dios complete tus días aquí, en la tierra, que tu potencial crezca, que el propósito de Dios en ti se cumpla. Y si caíste en el camino, eso es solo un tropiezo, no tu destino final. La voluntad de Dios es que Él cumpla su propósito en ti. Al que diga, aleluya, que Dios le bendiga y haga resplandecer su rostro sobre él. Vámonos, Nazareno. Pablo era indomable, tanto que decía, no sé si debo irme o quedarme. La muerte no decidía cuando él se iba. Él decía, no sé, porque quisiera estar con él, lo cual es mucho mejor, pero también necesito estar aquí, en el cuerpo. Pablo era un fenómeno espiritual. Sabía que su cuerpo no era él, que su esencia no estaba limitada a la carne. Esa es la voluntad de Dios. Que camines en comunión con el Espíritu Santo, que vivas conociendo las Escrituras, que entiendas la voluntad de Dios ya revelada y escrita. Que seas como Cristo, que conozcas la Biblia y que Dios complete tus días aquí, en la tierra. Que tu potencial crezca, que el propósito de Dios en ti se cumpla. Y si caíste en el camino, eso es solo un tropiezo, no tu destino final. La voluntad de Dios es que Él cumpla su propósito en ti.